Entonces, en ese ejemplo de la Unión Europea, ellos privilegiaron el ser compliance con la regulación GDPR, prácticamente anulando toda la funcionalidad de los DID. Eso genera cosas como después, por ejemplo, si a mí me emitieron credenciales contra ese DID y yo, no sé, perdí la clave o quiero rotar la clave o lo que sea que necesite hacer con la clave, tengo que sacar un nuevo DID y eso implica que me tienen que volver a emitir todas las credenciales que me hayan emitido, lo cual es, desde mi punto de vista, es absolutamente inaceptable en el siglo XXI desde un punto de vista de experiencia de usuario. Yo tiendo a creer de que esta solución de la Unión Europea es una cosa momentánea y seguramente van en algún momento, con más tiempo, van a sacar una nueva versión. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que nos trae acá, lo primero que tenemos que pensar al momento de elegir un DID método es si yo estoy interactuando, ese DID va a representar a una persona, va a representar a una organización o va a representar a una cosa, ¿no? Dependiendo de eso, si representa a una persona, tengo que tener cuidado con el cumplimiento de las regulaciones. Y al darle cumplimiento a las regulaciones, tengo que tener cuidado en ver de elegir DID métodos que tengan un balance apropiado entre la funcionalidad que tienen y el cumplimiento que tienen de la regulación. No como, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, que sí cumple con la regulación, pero no tiene casi funcionalidad. Si estuviese ante una organización, ya no tengo el problema de la regulación, pero voy a tener una exigencia muy fuerte respecto de la funcionalidad que necesita, porque las organizaciones tienen apoderados, los apoderados por lo general no tienen un poder general para hacer lo que quieran. Los apoderados tienen un propósito, algunos sirven para abrir una cuenta en un banco, otro puede tener un poder para vender la compañía. Entonces, si estoy frente a una organización, tengo que asegurarme que el DID method tenga una funcionalidad muy rica en este sentido. Después, otros aspectos importantes, por ejemplo, como ya dijimos, el DID tiene material criptográfico asociado y eso, entre otras cosas, permite firmar cosas que a mí me permiten demostrar que tengo el control. Ahora, un aspecto importante es, ¿y qué es lo que voy a firmar? ¿Y en qué rol lo voy a firmar? Porque supongan que no es lo mismo que si yo soy, por ejemplo, una autoridad de gobierno y voy a emitir alguna credencial, no sé, la licencia de conducir. Cuando yo soy una autoridad de gobierno y emito una licencia de conducir, yo soy un tercero de confianza. Es decir, quien reciba la licencia de conducir tiene confianza en mí y lo que necesita es verificar que yo emití la licencia de conducir, ¿no? Ahora, en otras situaciones, supónganse que yo quiero firmar un contrato con Javier. Ahí yo ya soy una parte interesada, no soy un tercero de confianza. Y estamos firmando un contrato que después, si alguno de los dos lo incumple, el otro va a iniciar una forma de resolver ese conflicto. Me sale la palabra demanda, pero no es una disputa. Ahora, ahí tenemos una diferencia importante. Es decir, si
¿estamos ante terceros de confianza o ante partes que son partes interesadas? Si yo soy un tercero de confianza, nadie me va a hacer una disputa, nadie me va a venir a hacer una disputa por una licencia. Yo como autoridad emití una licencia, nadie me va a venir de conducir, nadie me va a hacer una disputa por eso, porque yo soy la autoridad que emite la licencia. Pero si firmé un contrato, sí, la contraparte puede iniciar una disputa y se pueden necesitar verificar las firmas. Ahora, si yo estoy en una situación como esta, donde puedo ir a una disputa ante una tercera parte y se van a necesitar verificar las firmas, el DID method que usé para firmar no puede ser un DID method que las partes controlen. Por ejemplo, el DID web. El DID web es un método súper simple que lo único que hace es publicar un archivo que se llama div.json en alguna URL de mi sitio web. Si yo soy la autoridad que emite las licencias de conducir, ese DIV método es fantástico, porque lo único que tengo que hacer es poner ese archivo en un lugar en mi web y todo el mundo ya puede verificar la validez de las licencias. Pero si yo soy una persona y voy a usar ese DIV para firmar contratos, no puedo hacer eso, porque yo mi DIV document lo puedo modificar en cada momento, cuando quiera. Entonces, firmo el contrato y acto seguido al firmar el contrato voy, modifico el DIV web y cambió la clave pública, por lo tanto la verificación de la firma ya no da positiva. Entonces, cuando estoy en una situación de estas, donde el no repudio de las firmas es importante, el DID method tiene que asegurar de que las partes no tienen control. Perdón, no es que no tengan control, pueden cambiar su DID document, pero los cambios que hagan van a quedar reflejados y públicos para todas las partes. De forma tal de que si en algún momento hay una disputa y el DID método de una de las partes fue cambiado, es decir, bueno, sí, fue cambiado, pero fue cambiado después de que firmamos el contrato. En el momento que firmamos el contrato, la versión que estaba vigente era esta. Y entonces se puede verificar eso. Otros aspectos que hay, estos ya los voy a mencionar más rápidamente. Por ejemplo, la cantidad de partes que están involucradas. Si es una... si el propósito para el cual yo voy a usar el DID es, por ejemplo, para entablar un diálogo seguro con Javier, y que Javier siempre tenga la certeza de que cuando recibe algo de mí, puede verificar que realmente viene de mí y que además lo que está recibiendo no fue alterado, y en ningún momento va a ser necesario que algo que yo le mandé pueda ser sujeto de una disputa en el futuro. Entonces se puede recurrir a métodos como el DID peer, de pares, que al igual que el DID key es un método muy livianito, no requiere una infraestructura en particular, o es muy chiquita la infraestructura que necesita, es muy eficiente, es muy tolerante a fallas y demás, pero sirve para eso, ¿no? Es para una relación entre dos partes donde no existe la posibilidad de que vaya a haber una disputa, o las cosas que intercambian no van a ser sujetas a una disputa. Ahí el peer DID es una opción muy buena. Después, otro aspecto importante es la persistencia de las interacciones.
Si supongamos un caso donde yo, no sé, voy a usar el DID para hacer el login a un sitio. En ese caso, si voy a hacer el login, el mecanismo de login del sitio lo que va a hacer es va a buscar la versión actual de mi lead document y se va a fijar si lo que yo le estoy firmando para entrar al sitio web corresponde con lo que está en el lead document. Y una vez que hizo esa verificación, listo, ya me autenticó y yo inicio toda mi sesión en el sitio web. Esa es una interacción corta, donde lo que necesito es la versión que está vigente en este momento del DID. Pero supongan situaciones como las que decía antes, ¿no? La firma de un contrato. La firma de un contrato es algo que persiste en el tiempo. Y el DID, una de las características que tiene es que el DID document se puede ir modificando. Entonces, en la firma de un contrato, si yo estoy ante un DID method que no tiene versionado, con esto lo que quiero decir es, siempre me da la última versión del DID document, no me sirve, porque yo para hacer una disputa con algo que firmamos, el contrato que firmamos, necesito acceder a la versión que estaba vigente al momento que se firmó el contrato. No me sirve la última. Entonces, la persistencia de las interacciones es otro factor clave a mirar cuando uno elige un DID método o el otro, ¿no? Si manejan o no manejan versionado. Y bueno, otro aspecto importante es la complejidad técnica que tenga, la necesidad de infraestructura que tenga un DID method u otro, también es un factor importante. Por lo general, los DID methods que entregan mayor funcionalidad también requieren más infraestructura, más administración y demás. Los DID como lead key o peer DID que casi no requieren infraestructura o no requieren infraestructura, pero también la funcionalidad es muy limitada, ¿no? Entonces tengo que buscar ese balance. Hoy lamentablemente no hay un DID método que brinde máxima funcionalidad con mínimos requerimientos de infraestructura. Nosotros en este momento estamos trabajando en una nueva versión de Quark AI que apuntamos a que logre eso, ¿no? Pero al día de hoy no existe. Al día de hoy es, si quiero máxima funcionalidad, voy a tener requerimientos de infraestructura, de administración y demás. Si no me quiero complicar con la infraestructura, con la administración, tengo que saber que la funcionalidad va a ser muy limitada. Entonces, la complejidad técnica, los requerimientos de infraestructura también es una variable a analizar, pero para hacer este trade-off, este balance, ¿no? Si necesito máxima funcionalidad o si voy a privilegiar si necesito máxima funcionalidad o si voy a privilegiar los bajos requerimientos de infraestructura. Entonces, diría que por ahí van la mayoría de las cosas, ¿no? Es decir, cuál es la naturaleza del sujeto, un DID, si es una persona, si es una organización, si es una cosa, el propósito para el cual voy a usar el DID, si si el repudio es importante, el no repudio es importante, puede haber disputas, el rol de las partes involucradas, si es una autoridad, como por ejemplo la que emite la licencia de conducir, o si son dos partes que están, por ejemplo, firmando un contrato,
la cantidad de partes involucradas. Si son solo dos partes y el no repudio no es importante, pierde es una buena alternativa. La persistencia, y con la persistencia está muy asociada a las versiones. Y finalmente este trade-off entre la funcionalidad que tiene un método DID versus la complejidad técnica que tiene. Creo que pasa por ahí al menos los factores más importantes. Hay otros, como decía, esto no pretende ser exhaustivo, hay otros, y además seguramente esto va a seguir cambiando porque es una cosa que está en una evolución bastante vertiginosa.